Hola, ahora vamos a revisar un par de ejercicios de giróscopos. Bien, este ejercicio dice que supongamos que se empuja horizontalmente con su dedo y en ángulo recto al eje del giróscopo. ¿Cómo se muestra en la figura? ¿Cómo se moverá el eje? Bien, el eje es este que podemos apreciar aquí y nosotros estamos aplicando una fuerza en este sentido. Esta fuerza F en este brazo de palanca que tenemos acá, este es R, nos va a provocar un momento de torsión que, según la regla de la mano derecha, recordemos que el torque es igual a R cruz F. Entonces debemos de ir desde el vector R hacia el vector F. Proyectado, F se ve aquí. Es decir que nuestro momento de torsión va a aparecer apuntando hacia arriba. Nuestro vector de cantidad de movimiento angular vemos que va a aparecer en qué sentido. Gira nuestra rueda hacia acá, dice el ejercicio, ¿no? Entonces la cantidad de movimiento angular aparece, según la regla de mano derecha, apuntando hacia afuera. Esta es nuestra cantidad de movimiento angular inicial. Como mencioné en el video anterior, tenemos que nuestro torque apunta hacia acá y nuestro vector de cantidad de movimiento angular apunta hacia acá. Nuestro vector va a tratar de perseguir al vector de torsión, al vector torque. Entonces va a rotar, va a precesar buscando a ese vector. Es decir que este va a tratar de irse hacia arriba. El eje se moverá hacia arriba. Entonces este de aquí es la respuesta correcta. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Vamos a revisar el siguiente. La figura muestra el movimiento de un giróscopo, el cual gira con una velocidad angular de precesión omega. Bien, vemos que este gira en este sentido. Visto desde arriba, es un sentido antihorario. Siendo omega la rapidez de giro de la rueda sobre su propio eje, entonces es cierto que... Bien, veamos. Tenemos que nuestro vector de cantidad de movimiento angular aparece hacia acá, L sub 0. Sí, regla de mano derecha, como omega viene hacia acá, entonces la cantidad de movimiento angular va en ese sentido. El peso de nuestro giróscopo apunta hacia abajo. Entonces nuestro vector de momento de torsión apunta hacia acá. Efectivamente, este de aquí rota en sentido antihorario visto desde arriba. Perfecto. Tenemos que la sumatoria de momentos de torsión es igual a la variación de la cantidad de movimiento angular con respecto del tiempo. El ángulo que se forma entre la cantidad de movimiento angular y la final, cuando está girando, es phi. Decíamos que la rapidez de precesión es igual a la variación de phi con respecto del tiempo, y además phi, diferencial de phi, era igual a la variación de L con respecto a L inicial, recordando que nuestros vectores eran así, L, y esto de aquí era variación de L, y esto que está aquí era de phi. Entonces tengo que la variación de phi con respecto al tiempo es igual a 1 sobre L, la variación de L con respecto al tiempo. Entonces L por la rapidez de precesión es igual a dL dt. ¿Sí? Despejando, pasando esto a multiplicar. Entonces tengo que el torque es aplicado por el peso. Este aquí va a ser esto que está acá. Entonces
nuestro torque mgr va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento angular, que es la cantidad de movimiento angular por la rapidez de precesión. ¿Sí? Entonces la rapidez de precesión va a ser igual a mgr entre la cantidad de movimiento angular, que es la inercia, por omega. Recordando que esto es mgr, donde r es el brazo de palanca. Es medido desde el eje Z hasta nuestro disco. Porque en ese brazo de palanca es que se va a aplicar la fuerza F que va a provocar el torque. En cambio la inercia es la inercia del disco, la que representa la oposición a que el disco rote, que es igual a 1/2 de la masa por el radio del disco al cuadrado por omega. Se va masa. La rapidez de precesión va a ser dependiente de estos parámetros, omega por r cuadrado. Y ahora sí podemos responder a las preguntas que nos hacen allí. En el literal A nos dicen: al duplicar el radio de la rueda, la velocidad de precesión se reduce a la mitad. Bien, vemos que la rapidez de precesión es inversamente proporcional al cuadrado del radio de la rueda. Entonces, si duplicamos el radio de la rueda, entonces vamos a reducir en 1/4 parte a la rapidez de precesión. Entonces, esto de aquí no es correcto. ¿Qué nos dice el literal B? El literal B dice: el momento angular en el eje Z es despreciable comparado con el momento angular de la rueda. El momento angular en el eje Z es despreciable comparado con el momento angular de la rueda. Bien, tenemos que en el eje Z aparece un momento angular, efectivamente, que va a apuntar así, ¿verdad? Estoy dibujando acá arriba, a la derecha, tenemos una cantidad de movimiento angular así. ¿Y cuánto es esa cantidad de movimiento angular? La inercia que presenta todo esto de aquí, al querer rotar así, alrededor del eje Z. Bien, entonces va a ser igual a la inercia que presenta nuestro sistema por la rapidez de precesión. Y podemos ver en el enunciado, en la segunda línea, que la rapidez de precesión es mucho más pequeña que la rapidez con la que gira nuestro disco. Entonces podemos decir que esto de aquí es verdadero. C. Nos dice que al cambiar la masa del disco, cambia también la rapidez de precesión. Vemos que la rapidez de precesión es independiente de la masa del disco, en la expresión que está abajo a la izquierda. Entonces, esto es mentira. D. No existe momento angular en el eje Z, ya que el momento de torsión está a lo largo del eje X. No, ya vimos que es dependiente de la rapidez de precesión. E. Existe momento angular en el eje Z, ya que el momento de torsión está a lo largo del eje X. No tiene nada que ver con lo que está allá. Bueno, diría yo que no tiene que ver. O sea, sí tienen partes que ver porque ese momento de torsión provoca la rapidez de precesión, pero dice existe momento angular en el eje Z, ya que el momento de torsión está a lo largo del eje X. Allá. Dice un momento de torsión a lo largo del eje X. En el eje X no hay ningún momento de torsión, ¿ya? Entonces, por esa razón, vamos a ponerlo en X, siendo el literal B el verdadero, ¿ya? Entonces, espero que esos dos ejercicios sirvan para entender un poco de lo que es la giroscopía. Y muchas gracias, nos vemos en un próximo vídeo.